El día de hoy vamos a traer el estudio, el Strike-Trial. Mucho gusto, yo soy José Puerta, yo soy residente de Medicina Vascular. Y para empezar este tema, vamos a ver que la enfermedad arterial periférica es una enfermedad cuya causa es el estrechamiento y o la oclusión de las extremidades de las arterias externas del corazón y del cerebro, cuyo resultado va, digamos, a conllevar una disminución del flujo sanguíneo. La enfermedad arterial periférica afecta principalmente a las arterias de las extremidades inferiores, siendo la claudicación uno de los síntomas primordiales de la presentación clínica y uno de los más frecuentes. Esta va a estar asociada con un aumento del riesgo tanto de amputación, de infarto agudo del miocardio, de ACV y muerte, digamos, son desenlaces MACE, pues desenlaces importantes clínicamente relevantes, al igual que el deterioro de la calidad de vida, el desempeño de la marcha y el estado funcional. La enfermedad arterial periférica va a representar una importante carga a nivel mundial. Yo creo que hemos visto mucho estas cifras en los diferentes artículos que hemos tenido, ¿cierto? Y hemos leído los que, digamos, estamos en contacto con enfermedad arterial periférica, y se dice que aproximadamente casi 240 millones de personas padecían enfermedad arterial periférica en el 2015 a nivel mundial, y la prevalencia global esta va a variar entre 1.5 a 5.6%. Lo que llamativamente se ha visto es que se ha duplicado estas cifras entre el 1990 al 2019, y la prevalencia es más alta en las mujeres que en los hombres, con mayor prevalencia cuando aumenta la edad. Concomitantemente, se ha hablado que la prevalencia de los pacientes diabéticos y enfermedad arterial periférica va ronda entre el 13 al 29%, y en las atenciones clínicas de los pacientes en Estados Unidos se dice que más o menos aumenta los costos por persona de $7,334 por año en los servicios de salud que atienden este tipo de pacientes. Teniendo en cuenta que la enfermedad arterial periférica es solo un espectro de la enfermedad aterosclerótica, considerada como tal una enfermedad polivascular que es progresiva, con unos contribuyentes como son la raza, la etnia, la geografía, por ejemplo, ubicaciones rurales más que urbanas, el analfabetismo, entre otros, y unos amplificadores que son amplificadores claros descritos en la literatura y en la evidencia, como la edad, el tabaquismo, la enfermedad renal crónica y, en este caso que nos compete, la diabetes. Cuando miramos la asociación entre diabetes y enfermedad arterial periférica, si bien hay otros factores de riesgo como previamente los mencionamos, como es el tabaquismo, la edad, antecedentes familiares, enfermedad renal crónica, la prevalencia de la enfermedad arterial periférica concomitante a la diabetes puede ser tan alta como hasta el 29%, y puede indicar una manifestación temprana de enfermedad cardiovascular en personas diabéticas. Sumado a que las personas diabéticas tienen una mayor probabilidad, se dice que tienen 1.89, una probabilidad mayor de 1.89 veces de tener enfermedad arterial periférica comparada a los pacientes que no tienen diabetes. Y vamos a ver que la combinación de la enfermedad arterial periférica y la diabetes representa un fenotipo clínico asociado con altas tasas de complicaciones cardiovasculares, y en particular la amputación, y en particular, digamos, digamos, el desenlace que evaluamos en estos pacientes, que es el desenlace MAIL, que es la amputación. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica, tanto sintomática como asintomática, con un aumento en la claudicación que se dice que es más o menos de 2 a 3 veces mayor en comparación con pacientes sin diabetes. Este fenotipo empeora los resultados en pacientes con enfermedad arterial periférica, y se dice que afecta principalmente las arterias infrapopliteas, lo que aumenta el riesgo de isquemia crónica amenazante de la extremidad, amputación y mortalidad. Y hasta la mitad de los pacientes con una úlcera en el pie va a estar relacionada con la diabetes, y esta diabetes de estos pacientes van a tener enfermedad arterial periférica, y la presencia de enfermedad arterial periférica puede empeorar significativamente el pronóstico de los pacientes con úlcera relacionada a la diabetes, con tasas de curación reducidas, una recurrencia de la ulceración, amputaciones importantes y una disminución de la supervivencia a largo plazo.
Por lo mencionado previamente, se ha tenido la necesidad de tener diferentes moléculas farmacológicas para el control y el manejo de los pacientes diabéticos, con diferentes mecanismos de acción y diferentes desenlaces evaluados en los estudios pivotales dentro de esos desenlaces MACE. Hablando específicamente de los análogos del GLP-1, cuando buscamos los diferentes escenarios donde este tipo de moléculas pueden tener cabida, vamos a empezar a mencionarlas. En prevención primaria, cuando evalúan los desenlaces MACE, se dice que no hay diferencia con respecto a los desenlaces cardiovasculares mayores. En prevención secundaria, luego de un evento cardiovascular, los análogos del GLP-1 están asociados con una disminución marcada en el MACE, cuando se subdividen estos desenlaces en el único desenlace que no tuvo diferencias fue en el infarto agudo del miocardio, a diferencia de los ISGLT2, pero por el contrario tuvieron, digamos, una disminución en los desenlaces en cuanto al accidente cerebrovascular isquémico, a diferencia de los ISGLT2 que no tuvieron impacto en esta entidad. En obesidad han demostrado disminuir peso, hablando específicamente del semaglutide, tanto las dosis de 1 miligramo como de 2,4 miligramos se han asociado con pérdidas importantes, aproximadamente de 7 kilogramos en pacientes que se les aplica 1 miligramo por semana de semaglutide y de casi 10 miligramos con una dosis de 2,4 miligramos semanal. En la enfermedad renal crónica y la diabetes se ha evidenciado que los desenlaces compuestos, digamos, en estudios pivotales, el primer evento renal compuesto ellos lo definían como que el paciente haya tenido o que tenga una enfermedad renal que progrese a que sea terminal o que se requiera un inicio de terapia de reemplazo renal, que tenga una tasa de filtración glomerular persistente por debajo de 15 mililitros minuto o que tenga una reducción de más del 50% de la tasa de filtración glomerular y que esta sea progresiva. Esto se asoció, el semaglutide, con una reducción de estos eventos compuestos renales con una reducción relativa al riesgo del 24%. Cuando miramos los desenlaces MACE en este subtipo, digamos, de población y muerte por cualquier causa, tuvieron una reducción del 18 y el 20% de una reducción relativa al riesgo de cada uno de esos eventos, como lo vemos en la tabla. ¿Y cuáles son los beneficios potenciales por los que los análogos del GLP-1 se encuentran asociados con una protección cardiovascular? Estos medicamentos en general pueden ofrecer diferentes como beneficios celulares directos en la vasculatura. Y cuando miramos, digamos, los diferentes efectos, encontramos que ocurre una reducción del estrés oxidativo, una mejora en la función mitocondrial, una mejora en la angiogénesis y también en el flujo sanguíneo. Y todo esto puede ser explicado principalmente porque los receptores, como lo vemos acá en la gráfica del GLP-1, van a estar acoplados a por una proteína sub-G, a una proteína G de clase B, perdón, que pueden iniciar dos vías de señalización. La primera, la de la adenylatociclasa, seguida por la fosforilación, seguida por la fosforilación de la AMP cíclico y la proteína quinasa A, y la vía alterna, que es por la proteína por la fosfatidilinositol 3 quinasa. Estas cascadas de señalización pueden generar, perdón, pueden generar un sinfín de, digamos, de señalizaciones y de desencadenar diferentes vías de liberación de moléculas, que esto lo que va a generar, al fin y al cabo, es que se generen un sinfín de funciones, tanto en las células beta pancreáticas como en los monocitos. En los macrófagos, las células espumosas, las células del músculo liso, las plaquetas y las células progenitoras regenerativas vasculares y las células endoteliales, viéndose reflejada en la mejoría en la angiogénesis por mejoría en la proliferación y la migración de las células endoteliales, como lo vemos en la gráfica. Espérame, yo pongo esto acá. Como lo vemos en la gráfica, una mejoría, digamos, en la proliferación, en la migración de las células endoteliares, favorece la curación de heridas. Además, disminuyen lo que es el estrés oxidativo, conllevando así un incremento en la densidad capilar, perfusión de la microvasculatura y mejorar así la vasodilatación y disminuir la rigidez arterial.
Y hablando de los beneficios potenciales de los cuales se puede plantear el uso de los análogos del GLP-1, enfermedad arterial periférica y pacientes diabéticos, esto van a ser, digamos, van a ser derivados porque puede haber una mejoría en el metabolismo de la glucosa, hay una pérdida de peso asociada con disminución del componente lipogénico, una disminución de la presión arterial, una mejoría en los perfiles lipídicos y una disminución en el proceso inflamatorio, por lo tanto, conllevando a una reducción de riesgo cardiovascular. Pero existe una problemática grande en los pacientes diabéticos que tienen enfermedad arterial periférica. La primera es el subdiagnóstico, debido a que las personas pueden ser asintomáticas por una alteración de la percepción secundaria a una neuropatía diabética. Hasta el 50% de los pacientes mayores de 50 años de edad no eran conscientes de que la diabetes era un factor de riesgo para la enfermedad arterial periférica, y las personas con diabetes no tienen conciencia de los síntomas de enfermedad arterial periférica. El segundo factor son estos pacientes tienen un pronóstico eh, reservado, debido a que las personas con diabetes tienen peores desenlaces en la enfermedad arterial periférica, como se ha mencionado previamente. La diabetes afecta negativamente la neovascularización de las extremidades, sufriendo mayor deterioro funcional y un deterioro en la calidad de vida. Y por último, las opciones van a estar limitadas del manejo, ya que los datos de la eficacia de los tratamientos, y esto es muy importante, hipoglicemiantes en la enfermedad arterial periférica diabética son limitados. Por lo tanto, se genera una necesidad de opciones de tratamiento que puedan llegar a afectar o modificar, digamos, la historia y el curso natural de la enfermedad de los pacientes con enfermedad arterial periférica y pacientes diabéticos. Ay, perdón, me quedo aquí montada. Cuando miramos específicamente el tratamiento de la enfermedad arterial periférica y la prevención de las complicaciones cardiovasculares, ¿qué tenemos claro? Que los medicamentos con evidencia sólida que han disminuido MACE y MAIL, principalmente va a ser la antiagregación y también las terapias como la terapia COMPAS, además de digamos, diferentes terapias no farmacológicas que han generado, digamos, impacto en la reducción de los desenlaces cardiovasculares, como son la disminución del tabaco, el ejercicio supervisado, que, digamos, no tiene un gran impacto en los desenlaces, pero sí mejoría en la funcionalidad, digamos, el control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares, entre otros. Pero, y todos esos que hemos visto son, digamos, tienen evidencia 1. El problema es que a esta entidad se le ha prestado, digamos, especial atención, pero a las etapas finales de la enfermedad, como la isquemia crónica que amenaza la extremidad, o en estadios muy avanzados de la misma. Y la realidad es que la gran mayoría de las personas, como lo vemos en esta gráfica con porcentajes de la enfermedad arterial periférica, la gran mayoría se encuentran en etapas iniciales de la enfermedad, y en estas etapas iniciales, principalmente, digamos, en el Fontaine 2A, pueden llegar a tener algún tipo de limitación de los cuales no se le digamos, no se le presta atención a este tipo de pacientes. A pesar de los avances en los enfoques terapéuticos que buscan mitigar el riesgo de los eventos cardiovasculares y de la extremidad, de los medicamentos que se han planteado, solo el cilostazol con evidencia 2A ha demostrado ser eficaz en el manejo de la sintomatología asociada a la limitación funcional, y la pentoxifilina también está aprobada. Sin embargo, estudios comparativos demuestran que solamente el cilostazol parece ser eficaz para aumentar la distancia de la caminata, por lo que en general la pentoxifilina no está tan recomendada como el cilostazol. Por lo tanto, luego de lo mencionado previamente sobre digamos, la problemática actual, se publica este estudio. Este estudio se publicó en marzo del 2025 en la revista Lancet, el cual quería evaluar el efecto del semaglutide en la capacidad de marcha de los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus. El objetivo de este estudio era comparar el efecto del semaglutida, que se aplicaba 1 miligramo subcutáneo semanal, sobre la capacidad funcional en términos de máxima distancia de marcha en personas con enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus comparado con placebo. Se tuvieron en cuenta 792 pacientes. El diseño del estudio fue un ensayo aleatorizado, doble ciego,
fase 3B, fue controlado con placebo. La intervención principal, como se mencionó previamente, es el semaglutide subcutáneo miligramos semana, versus placebo. Digamos, la población objetivo eran personas diabéticas que tenían enfermedad arterial periférica sintomática, y el seguimiento, ahorita lo vamos a ver un poco, se hacían visitas regulares con el investigador para mirar la adherencia, el control glicémico y si requirió o no digamos, alguna modificación del tratamiento. Esto fue un estudio multicéntrico que garantizaba, digamos, ellos mencionaban garantizar un suficiente reclutamiento y representar una adecuada población con enfermedad arterial periférica. Y en cuanto a los criterios de inclusión, como los vemos, digamos, en la tabla, vamos a ver que los pacientes tenían que ser mayores de 18 años, eran pacientes diabéticos con más de 180 días de la aletorización, que tuvieran una hemoglobina glicada menor del 10%, que tuvieran enfermedad arterial periférica en estadios tempranos, con un test de caminata libre de dolor. Eso es importante. Ellos al ingreso tenían que tener un test de caminata libre de dolor más de 200, mayor o igual a 200 metros. Eso digamos, se ve reflejado en que el paciente tenía que caminar 200 metros o más para poder entrar en el estudio, porque estos pacientes, digamos, los que se tuvieron en el estudio eran pacientes que tuvieran un Fontaine hasta 2A. O sea, el 2B es hacia adelante, no los tuvieron en cuenta en el estudio, solamente pacientes con Fontaine, hasta Fontaine 2A. Y se realizaba una prueba de caminata plana, digamos, con las medidas de las bandas, que realizamos los test de bandas, que son a 3.2 kilómetros por hora en general, ¿cierto? Una distancia máxima de caminata que ellos plantearon era que caminara menor o igual a 600 metros. Tenían que tener un ITB menor o igual a 0.9 o un índice de brazo menor o igual a 0.7. Los criterios de exclusión eran condiciones diferentes a la enfermedad arterial periférica que limitaran caminar. Por ejemplo, pacientes con artrosis o que tuvieran otra condición que limitaran, digamos, como el test de banda, que estuvieran programados para algún procedimiento que los limitara a caminar, sea un procedimiento quirúrgico general o quirúrgico ortopédico, que se haya realizado una revascularización vascular en 180 días previos o que se vaya a plantear llevar una revascularización en, digamos, en un periodo corto de tiempo luego de la aleatorización, que tenga una falla cardíaca NIJA 3 o 4 que limite, digamos, como la caminata en banda y el seguimiento, que tuviera un evento cardiovascular aterosclerótico en 180 días previos, sea un infarto agudo del miocardio o una ACV, y que estuvieran siendo tratados con un análogo del GLP-1 en 90 días previos o que tuvieran una tasa de filtración glomerular menor de 30. El estudio, como se mencionó previamente, fue multicéntrico. Vemos que hay población y la población va a estar dada principalmente digamos, digamos, en Asia y en Europa, y en Norteamérica únicamente tuvieron en cuenta 6% de la población, y latinos no tenemos población reportada. Los desenlaces que quisieron evaluar los separaron. El primero fue el desenlace primario, fue el cambio en la máxima distancia de marcha sobre una cinta de caminar con una carga constante, digamos, desde el valor inicial hasta la semana 52. Y lo que ellos querían reportar era una velocidad, con una velocidad e inclinación constante en esos test de caminatas, que era, como se mencionó previamente, de 3.2 kilómetros por hora, pero con una inclinación del 12%. Los desenlaces secundarios confirmatorios era el seguimiento al cambio en la máxima distancia de marcha sobre una cinta de caminar con una carga constante desde el valor inicial de la semana 57, cambios en las encuestas de calidades en el Vascular 6. Ahorita vamos a ver un poquito sobre esos scores. Cambio en la distancia en la marcha libre del dolor sobre una cinta de caminar con una carga constante desde el valor inicial. También se evaluaron desenlaces secundarios de respaldo, que fueron cambio desde el valor inicial hasta el final del seguimiento, o sea, hasta la semana 57, medido como una distancia de marcha libre de dolor en pruebas sobre una cinta de caminar con una carga constante, como lo mencionamos ahorita, 3.2 kilómetros por hora a una inclinación del 12%.
También evaluaron los cambios del valor inicial de la semana hasta la semana 52 de la hemoglobina glicada, las cifras de presión arterial, el peso, el perfil lipídico, el ITB y el índice de brazo, los puntajes de calidad de vida del WIQ, los áreas, digamos, y el área de desempeño físico de los scores del SF36. Entonces, el puntaje global del WIQ se refiere, digamos, al resultado total obtenido en el, digamos, en el Walking Impairment Questionnaire, una herramienta utilizada en los diferentes estudios clínicos de enfermedad arterial periférica, donde evalúa las limitaciones funcionales al caminar de pacientes con esta patología. Y se dice que el puntaje del WIQ es una medida ponderada o es un promedio de las puntuaciones obtenidas en esos tres dominios, en los que vemos ahí, en la distancia, en la velocidad y en las escaleras, y refleja, digamos, de una manera general la capacidad funcional para caminar del paciente. Digamos, el dominio de la distancia tiene 7 ítems, el de la velocidad tiene 4 y el de escalera tiene 2, y a esto se le da una puntuación que dependiendo de la misma pueden ir desde limitación grave para caminar hasta función casi normal o normal del paciente. Está el instrumento VascuQool 6, que mira la calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad arterial periférica. Es un cuestionario que consta de 6 ítems, cada uno con una escala, digamos, con una puntuación de 1 a 4, por lo tanto el puntaje menor y el peor puntaje sería de 6 puntos y el mejor sería de 24. Y como vemos, digamos, en el recuadro de la derecha, la interpretación es que entre 6 a 2, entre menos puntaje es menor calidad de vida, entre 6 a 2 es calidad de vida muy baja, de 13 a 18 calidad moderadamente afectada, entre el 19 a 24 una buena a excelente calidad de vida. Algo importante es que no hay un punto de corte universal establecido para diagnóstico ni decisiones clínicas en esta entidad. En cuanto al cegamiento de los pacientes, todos los participantes identificados fueron asignados y aleatorizados con una relación 1 a 1 y se utilizó un sistema interactivo de respuesta web al tratamiento disponible, sea que se les aplicara semaglutida o placebo, y durante la selección a cada participante se le asignó un número específico de 6 dígitos y a cada centro o institución que evaluaron también se les asignó un número de 3 dígitos. Y todos los pacientes comenzaban con el número del centro. Y en cuanto al seguimiento de los pacientes, el equipo, digamos, de estudio contactó a los participantes para verificar varios puntos. Primero, la adherencia. Segundo, que sí se les estuviera dando la medicación. Y tercero, evaluar los resultados y los eventos de seguridad, tanto a la semana inicial como a las semanas 4, 8, 12, 26, 49, 52 y 57, se le realizaron las pruebas funcionales en banda, que eran al inicio, a la semana 26, 52 y 57, y se recopilaron, digamos, los detalles de los diferentes procedimientos de revascularización, si es que lo requirieron, si se realizó algún cambio en el tratamiento médico, si se incluyeron, digamos, digamos, algún cambio en los síntomas o si tú requirió alguna terapia de rescate. Y las terapias de rescate se dividían en terapias de revascularización abierta y o endovascular o que tuviera terapias farmacológicas de rescate, y ellos la definían como iniciarle si el paciente no venía recibiendo silostazol o pentoxifilina, o que si lo venía recibiendo, aumentarle el 20% de la dosis digamos, de lo que venía recibiendo. Las pruebas funcionales, digamos, las caminatas en banda de correr con la carga constante, estas fueron realizadas, digamos, por un personal capacitado con centros, digamos, que fueron notificados previamente y tenían certificados internacionales para la realización de las mismas. En cuanto al análisis estadístico, se estimó que un tamaño de muestra de 800 participantes tenía una potencia estadística del 89% para detectar una mejora del 20% en el resultado principal, asumiendo con un coeficiente de variación de 0.8 y un nivel de significancia estadística del 0.05 para controlar el error tipo 1 estadístico. En cuanto a la intervención, vamos a ver que lo que se hizo inicialmente, como lo vamos a ver acá, se hizo el screening por 2 semanas
donde se aleatorizan los pacientes, como lo mencionamos previamente, a la aleatorización uno a uno. Luego se dio una dosis de escalamiento digamos, de la semaglutida cada 4 semanas de la siguiente manera. Entonces, en las primeras 4 semanas se dio 0.25 miligramos. Esta, si se toleró, se aumenta a 0.5 miligramos durante otras 4 semanas. Y si hubo una buena tolerancia, ahora sí se subía la dosis a una dosis de 1 miligramo subcutáneo cada semana. Y el paciente, como vemos acá, debía recibir un tratamiento total de 52 semanas y un tratamiento pleno con la semaglutida de 1 miligramo por 44 semanas. Luego, a la semana 52 del tratamiento, se suspendía la semaglutida y se hizo un seguimiento por 5 semanas más, o sea, en total fueron 57 semanas de seguimiento. Cuando vemos las características clínicas y sociodemográficas en general, hubo un predominio más de hombres que de mujeres, como vemos acá, 1/3 fue mujeres, el resto fue hombres en cada brazo, con una edad promedio de 68 años, y la mayoría eran no hispanos ni latinos en un 98%, como lo mencionamos previamente. Incluso no menciona que hubieran metido ningún latino en este estudio. La mayoría eran caucásicos y asiáticos. Tenía una media de la duración de la diabetes de aproximadamente 12 años, con un índice de masa corporal promedio de 28, y la mayoría tenían un índice de masa corporal menor de 30. Las cifras tensionales cuando ingresaron al estudio eran pacientes con cifras tensionales, digamos, controladas por debajo de 130, 90 en cada brazo. Tenían una hemoglobina glicada promedio, como lo vemos acá, de 7% en cada grupo, y la mayoría fueron exfumadores, casi un 50%, y tuvieron tabaquismo activo en 1/3 de los pacientes en cada brazo. Digamos, las comorbilidades más comunes que se documentaron en este estudio fue hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. La mayoría pues fue de etiología isquémica, pero pues incluyeron cualquier paciente con falla cardíaca que no tuviera un IJA 3 a 4. En cuanto a la medicación recibida, vemos que el 80% de los pacientes de los hipolipemiantes recibieron metformina, el 36% recibieron ISGLT2 y casi el 25% recibieron insulinas. En cuanto a la terapia hipolipemiante, encontramos que hasta el 82% recibieron estatina, el 14% ezetimibe y menos del 1% tuvo o requirió un inhibidor de PCSK9. El 12%, como lo vemos acá, estaban recibiendo anticoagulación, pero en este caso no menciona si estaban recibiendo anticoagulación plena o el esquema COMPASS, no tenemos esa información. Y el 56% estaban recibiendo ASA, el 21% recibió inhibidor de P2Y12, el 10% estaba recibiendo silostazol, y en los antihipertensivos lo más común que estaban recibiendo era IECA o ARA o beta bloqueador. Dentro de las características funcionales, tuvieron un promedio del ITB del 0.76 en ambos brazos, más o menos, y del índice de brazo de 0.48, con una mediana de caminata de 185 metros, como lo vemos acá, digamos, en cada grupo, con un promedio más o menos entre 192 metros recorridos, con un puntaje de VASCO-QOL de 6, VASCO-QOL 6 de 15 puntos en cada grupo. Esto es considerado como si tuviera una limitación más o menos, que como el paciente subjetivamente considera una limitación moderada para la calidad de vida y para sus actividades del día a día. Acá, un poco más ejemplificado, encontramos que el ITB, la mediana fue del 0.79, como lo mencionamos previamente. No eran pacientes muy enfermos, la verdad. La distancia máxima era de 184 metros y la distancia libre de dolor fue de 119 metros, con una clasificación, como lo mencionamos previamente. La mayoría estaban entre moderada a grave, con esa puntuación promedio que dio 15 puntos.
En cuanto a la aleatorización, vemos que se tamizaron 1.363 pacientes, de esos 792 se aleatorizaron, 396 a recibir semaglutide y 396 a recibir placebo, de los cuales el grupo de semaglutide no culminaron el tratamiento debido a que 7% tuvieron eventos adversos y una pérdida del seguimiento o una decisión del médico de no continuar el tratamiento en 1%, y en el placebo, eventos adversos del 4,3% y pérdida del seguimiento más o menos del 1%, quedando así 366 pacientes que culminaron el tratamiento con semaglutide y 379 con el placebo. Y los pacientes que culminaron el estudio no terminaron el tratamiento debido, como lo vemos acá en esta tabla, a que 4,5% abandonaron el tratamiento, hubo una pérdida del seguimiento del aproximadamente el 2%, muy parecido a lo del placebo. Por lo tanto, los que culminaron el tratamiento y el seguimiento como tal fueron 338 pacientes en el grupo de semaglutide, o sea, culminaron el 85% que se aleatorizó, y en el grupo del placebo terminaron 353, o sea, 89% de los pacientes que se aleatorizaron. En cuanto a los resultados, vamos a ver que el desenlace primario, que fue la distancia digamos, en marcha a la semana 52, se evidenció que el semaglutide tuvo una mejoría del 13% en la caminata máxima comparado con el placebo. Y esto, como se ve reflejado, hubo una mejoría promedio de aproximadamente 40 metros digamos, en la deambulación o en el test de caminata máximo, de lo que generaba, digamos, como el semaglutide con respecto al placebo, siendo estadísticamente significativo. En cuanto a la distancia en marcha libre de dolor, como lo vemos acá, el semaglutide a la semana 52 demostró una mejoría en el 11%, digamos, con una mediana en la mejoría, se dice que más o menos del 13,8 metros, comparado con el placebo. Cuando miramos la máxima distancia de marcha en todos los subgrupos preespecificados, se encontró una mejoría en casi todos, excepto en los norteamericanos, donde, digamos, la población fue tan baja que no se pudo realizar como un adecuado análisis estadístico. La máxima distancia en marcha en la semana 57, aquí no era la semana 52, sino a la 57 luego de suspender el tratamiento, demostró que hubo una mejoría en el 8% en la máxima distancia de marcha comparado con el placebo. Esto es estadísticamente significativo, pero en realidad no mencionan en la media de los metros con relación a luego de suspender el tratamiento, cuánto hubo mejoría con respecto al placebo. Y en cuanto al Bascucol 6, mejoró de manera significativa con el semaglutide de la semana 52, siendo estadísticamente significativa. Eso es como ellos, digamos, lo reportan. Pero cuando vemos, es que me volví a quedar aquí montado, perdón. Cuando vemos los puntajes con respecto a la mejoría, vemos que en el semaglutide hubo una mejoría de 2 puntos y en el placebo solamente hubo una mejoría comparativamente con el semaglutide de 1 punto, y esto demostró ser estadísticamente significativo. Pero cuando miramos el score digamos, del Bascucol, encontramos que 2 puntos en este score, si yo tengo, digamos, un score de 13 digamos, de 2, no sé, de 11, de 2, y me mejora 2, pues me pasa a una siguiente escala. Pero vemos que mejoría en 2 puntos no es que sea, digamos, una mejoría relativamente significativa en cuanto a la calidad de vida. En cuanto a los desenlaces secundarios de respaldo, el semaglutide demostró una mejoría en el ITB promedio a la semana 52 con respecto al valor inicial. Se dice que más o menos mejoró aproximadamente el 3,1 a 0,15 el ITB con respecto al ITB inicial. Y el semaglutida demostró una mejoría en la hemoglobina glicada comparada con placebo. Lo mismo, una disminución del peso corporal comparado con placebo. Se dice que aproximadamente una disminución de 3 a 4 kilos en esos pacientes que utilizaron semaglutide por 52 semanas. En cuanto a los desenlaces exploratorios, ellos quisieron comparar un desenlace combinado que era mirar
la disminución del índice de masa corporal con la mejoría en cuanto a la marcha. Según lo que se evidencia, digamos, en esta gráfica parece que todo está, digamos, concentrado en la mitad y no hubo una tendencia hacia ningún lado. Por lo tanto, si bien una disminución de peso y si bien una mejoría en la caminata, digamos, en esta tabla y en esta gráfica donde se quiso realizar digamos, una comparación directa frente al peso y la caminata, parece ser que no hubo un impacto como tal, sino que ellos manifiestan que la mejoría pudo haber sido por mecanismos distintos digamos, a la disminución de peso. Un desenlace que se quiso evaluar del semaglutide, pero eso ya fue un desenlace compuesto secundario, fue muerte por cualquier causa o que requiera inicio de cualquier terapia de rescate. Esa fue una terapia farmacológica o una terapia de revascularización. Y esto muestra que el semaglutide, como lo vemos acá, tuvo un menor índice de riesgo de presentar cualquier terapia de revascularización comparado con el placebo. Si vemos estos desenlaces digamos, por separado, la muerte por cualquier causa no tuvo ningún impacto, pero, digamos, el inicio de terapia de rescate sí fue el que, digamos, más tuvo el impacto como tal y siendo estadísticamente significativo con una reducción de las terapias de rescate con el uso de semaglutide. Cuando se mira el desenlace compuesto de inicio de terapia de rescate, muerte por cualquier causa o los MAIL, fue menor en el grupo de semaglutide, siendo estadísticamente significativo, pero eso es un desenlace compuesto y no tenemos, digamos, como los desenlaces como tal del desenlace individual de los MAIL. En cuanto a los desenlaces de seguridad, encontramos que en el grupo de semaglutide se experimentaron 18% de eventos adversos graves. De esos, 2.8% llevaron a la suspensión del tratamiento. Eso fue muy parecido a lo que se evidenció con el placebo de los eventos adversos graves, casi en un 20% con placebo, y el 3.3% experimentaron, digamos, estos eventos adversos conllevaron a la suspensión del tratamiento. En el grupo de semaglutide, 6% les tuvieron que disminuir la dosis puede ser, tuvo de 1 miligramo a 0.5, inclusive hasta 0.25, y en el grupo de placebo solamente el 1% tuvo reducción de la dosis. Y cuando miramos los eventos adversos, vemos que en general los eventos adversos principales fueron eventos gastrointestinales en el semaglutide y en el placebo. Los eventos adversos que llevaron a suspensión del tratamiento, digamos, no los mencionan como tal. Muertes relacionadas con eventos graves, el 1% en semaglutide y el 2% en el placebo, y hubo una muerte por una muerte cardíaca súbita, un paro cardiorrespiratorio y un síndrome coronario agudo en un paciente del semaglutide, y en placebo no hubo ninguno, y por otro lado hubo pues adenocarcinoma, metástasis pancreáticas, adenocarcinoma de colon y pulmón, el grupo de placebo comparado pues con el semaglutide. Las limitaciones del estudio es que este estudio no está diseñado para evaluar eventos MAIL, o sea, eventos adversos mayores relacionados con la extremidad, y el estudio no tuvo un poder estadístico suficiente para determinar si la semaglutide reduce el riesgo de los MAIL. Y esta pregunta puede requerir estudios más grandes con un seguimiento mucho más prolongado. Solo incluyó pacientes con enfermedad arterial periférica en estadio temprano Fontaine 2A, como lo habíamos mencionado previamente. Aunque estos pacientes tienen una discapacidad funcional significativa, los hallazgos no pueden extrapolarse directamente a etapas más avanzadas de la enfermedad. No se evaluaron dosis mayores de semaglutide. El estudio solo investiga la dosis de 1 miligramo. Desconocemos si, por ejemplo, dosis de hasta 2.4 miligramos tiene un efecto mayor o no tiene ningún efecto. Y solo se incluyeron pacientes con diabetes debido a que estos análogos del GLP-1 y los ISGLT2 ya han venido o tienen otro, digamos, un comportamiento y se han utilizado en pacientes no diabéticos, por ejemplo, en pacientes con infarto agudo del miocardio, con falla cardíaca, que no tienen diabetes, y en este caso no se tuvieron en cuenta pacientes que no tuvieran diabetes. Por lo tanto, todos los pacientes que tenían en el estudio tenían diabetes. Entonces, ¿qué concluyen en el estudio? Pues que el semaglutide, dosis de 1 miligramo semanal subcutáneo, mostró una mejoría en la máxima distancia de marcha de 13%, con un aumento de 40 metros en la distancia promedio desde el valor inicial. La calidad de vida relacionada con la salud medida mediante el Vascular QOL 6
mejoró de manera estadísticamente significativa, pero ahí nos preguntamos si realmente tuvo un impacto grande en la calidad de vida como tal por esos 2 puntos que mencionamos previamente. La distancia de marcha libre de dolor mejoró un 11% con un aumento promedio de 30 metros desde el valor inicial. La progresión de la enfermedad arterial periférica, según su evaluación por el criterio de valoración compuesto del inicio de la terapia de rescate, MEIL y muerte por toda causa, se redujo de manera estadísticamente significativa y los datos de seguridad estuvieron de acuerdo con el perfil conocido del semaglutide y no se identificaron otros eventos de seguridad diferentes a los que ya se conocían previamente los estudios pivotales. Pero entonces, el beneficio, digamos, lo que uno podría criticar en este estudio o podría hacerle un análisis un poco más exhaustivo y es que el beneficio puede ser claro y, digamos, por lo mencionado previamente, que los pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida asociada a diabetes, en este tipo de pacientes y además que tenga enfermedad arterial periférica o una nefropatía diabética, hablando principalmente en prevención secundaria, este medicamento podría ser efectivo en este tipo de pacientes. O, por ejemplo, en pacientes obesos donde se quiera un efecto adicional de pérdida de peso. Y si bien, digamos, tiene una mejoría en la caminata máxima, tanto de la caminata máxima como en caminata libre de dolor, estos pacientes, principalmente que eran pacientes hasta Fontaine 2A, mejorar la caminata 40 metros a 52 semanas es un desenlace que uno, digamos, lo puede coger y lo tiene que mirar dependiendo del tipo de paciente. Más que todo, por ejemplo, esos pacientes ancianos, donde mejorar 10, 20, 30, 40 metros puede tener, digamos, un beneficio adicional, pero pacientes que hayan sido muy activos o en periodos que hayan, o pacientes que sean muy productivos digamos, 40 metros en este tipo de pacientes parece que no fuera, digamos, como un desenlace tan importante. Además, se evidenció una mejoría en el ITB de 0.1 a 0.15 puntos. Esto es reflejado a que hubo un seguimiento y el seguimiento se queda corto. Realmente no sabemos después de las 57 semanas, luego de suspender el tratamiento, qué pasó, o después de las 52 semanas, si yo prolongo el tratamiento, este ITB iba a mejorar progresivamente. Lo mismo el test de caminata. Si yo daba más tratamiento por encima de las 52 semanas, ¿realmente será que sí se beneficiaban y continuaban con mejoría en el test de caminata? No sabremos en este momento. No se sabe cuál es el comportamiento del medicamento en esos pacientes con un Fontaine 2A, pues por encima del 2A, debido a, como mencionamos previamente, no tuvimos o no se tuvieron en cuenta pacientes con Fontaine mayor. Por lo tanto, se van a requerir estudios digamos, que contemplen todo el espectro de la enfermedad arterial periférica o que tengan un Fontaine 2 mayor de 2A para determinar realmente cuál es su impacto. Algo también a tener en cuenta es que no tenemos estudios de costo-efectividad. Aquí les muestro más o menos cuánto se gasta uno en semaglutide mensual, entre 335.000 hasta 680.000 pesos mensuales. Entonces no tenemos estudios de costo-efectividad con respecto a este tratamiento. No sabemos cómo son los desenlaces MACE y MAIL, ya que el diseño del estudio no se realizó para esto, si bien fue un análisis secundario, como se mencionó previamente, fue un estudio que no se realizó para esto, entonces no tenemos, digamos, datos claros de cuál realmente puede ser, digamos, como su desenlace y su efecto en estos desenlaces de importancia. Y hubo algo importante, es que hubo poca población hispanoamericana representada en el estudio, por lo que los resultados encontrados desconocemos si realmente podrían ser extrapolados a nuestra población como tal. Y esto era todo lo que traía el día de hoy.